Bueno, pues buenas tardes por 5 minutos. Vamos a iniciar hoy el workshop corresponde al ciclo que hemos titulado Eje intestino-cerebro. Como comentaba ayer, para los que no hayan asistido al Ateneo que dio José Manuel Fernández Real, en el fondo decidí escoger esto en buena medida porque estamos cooperando desde hace muchos años, pero también porque es una temática muy novedosa en el campo de la investigación del microbioma y esa eventual conexión que tiene con el cerebro y las funciones superiores en el ejercicio de las funciones cerebrales. Y también porque creo que las aportaciones que se están haciendo en este campo por parte de los que aquí estamos representados, pero fundamentalmente por José Manuel, que es quien lidera el grupo, son muy importantes a nivel mundial y son novedosas. Bueno, pues sin más dilación voy a presentar de nuevo a José Manuel brevemente y lo haré luego con Rafael Maldonado y con Ana Castells, que hablarán cada uno aproximadamente entre 20 o 30 minutos con temas específicos que están indicados ahí. En concreto, de todas maneras los voy a mencionar. José Manuel hablará sobre cerebro, obesidad y microbiota intestinal. Rafael Maldonado sobre participación del eje microbiota intestino-cerebro en la adicción a comida. Y Ana Castells, pues me hace muchísima ilusión que hable sobre la mosca de la fruta. Como yo le comentaba a ella, pues, mis primeros trabajos en el campo de la investigación, yo hice mi doctorado en drosófila, entonces en evolución de drosófila. Entonces, encontrarme aquí con una drosofilista pues, está francamente bien y tengo mucha curiosidad por ver lo que nos cuenta, aunque más o menos lo conozco. Bueno, pues de José Manuel comentaros, os lo vuelvo a leer un poquito, quizá más rápidamente que ayer. Es catedrático en la Universidad de Girona, es actualmente decano de la Facultad de Medicina, jefe de sección de endocrinología y nutrición en el Hospital Josep Trueta de Girona y es investigador científico del Instituto de Investigación Biomédica. También es director científico del FATBank, biobanco del ámbito estatal especializado en tejido adiposo y miembro del comité de dirección del Ciberón, red, que es una de las redes de excelencia de investigación en los ciber. Él se licenció y doctoró en la Universidad de Barcelona y desde entonces ha desarrollado una gran labor de investigación con más de 30 años de experiencia y ha publicado infinidad de trabajos y sobre todo últimamente algunos importantes en revistas como Nature Medicine, Cell Metabolism, Cell Host and Microbe, Journal of Clinical Investigations, Microbiome y Nature Reviews Endocrinology. Tiene numerosos proyectos de investigación y patentes, pues como se decía cuando yo hice servicio militar pero no fui a la guerra, entonces el valor se le supone, donde ponían en la cartilla militar. Bueno, pues aquí con el tema de la investigación, bueno, pues se espera de un catedrático que tenga un buen ranking de publicaciones y proyectos de investigación. Y premios, pues Premio ICREA, Premio ICREA Academia de la Generalitat de Cataluña, Premio Alberto Sors de la Sociedad Española de Diabetes, Premio a la Mejor Publicación del Socio SET 2020, Premio a la Mejor Publicación en el Journal of Clinical Endocrinology y otra serie de premios. Así ha dirigido un importante número de tesis doctorales y ha sido evaluador para proyectos del ERC, por ejemplo. En cuanto a Rafael Maldonado, él es catedrático de farmacología. Él se licenció en
en medicina en 1985 y obtuvo un doctorado en neuropsicofarmacología en la Universidad de Cádiz y un segundo doctorado en farmacoquímica molecular en INSERM, en la Universidad René Descartes de París, en Francia. Es un investigador que ha realizado importantes hallazgos y publicaciones en revistas de prestigio, también en Nature and Science, Nature Genetics, Nature Neuroscience, Nature Review Neuroscience, Nature Communications, entre otros. Y sus hallazgos han permitido impulsar el avance del conocimiento del sustrato neurobiológico de la adicción a drogas y trastornos neurológicos asociados, así como la consideración de la adicción como una enfermedad mental y su divulgación social con el fin de evitar la estigmatización de los enfermos drogodependientes y la asunción de conductas saludables en prevención y de tratamientos más eficaces frente al consumo de drogas. El profesor Maldonado ha centrado sus actividades en el estudio de las bases neuroquímicas de la adicción y los trastornos asociados, con un particular énfasis en las alteraciones cognitivas, afectivas, de la ingesta alimentaria y el control del dolor. Ana Castells, que es nuestra tercera conferenciante, ella estudió biología y bioquímica y ha llevado a cabo un máster en neurociencias en la Universidad de Barcelona. Después de acabar, ha tenido estancias en diferentes universidades, en concreto para hacer el doctorado, creo que fue el doctorado, ¿no? en la Universidad Radboud de Nijmegen, en holandés es difícil Nijmegen pronunciarlo, sí. Y bajo la supervisión de del doctor o doctora Annette Schenk. Y luego ella ha estado también trabajando en proyectos que tienen que ver, que estoy aquí leyendo, proyectos que tienen que ver con el estudio de la conducta llevados a cabo en Drosophila. Y de hecho nos va aquí a mostrar el interés que tiene la utilización de Drosophila como modelo. A mí me resultó fascinante ver el trabajo que publicamos conjuntamente de lo que hizo. No sé si nos vas a hablar de los experimentos con Drosophila y en relación con la microbiota. Ha tenido estancias también en Alemania, en la Universidad Libre de Berlín, y en el Instituto de Biología y Genética en el laboratorio del profesor Stefan Sigritz. Estoy leyendo así de rápido. Ahora mismo creo que tiene un contrato, Sara Borrell, en Girona, y donde está desarrollando precisamente el trabajo con Drosophila, del que espero que nos hable. Muy bien, pues estos son la presentación de nuestros tres conferenciantes. Vamos a dejar primero que hable José Manuel, bajaremos el resto y luego irán subiendo de uno en uno hasta finalizar, y cuando hayan finalizado los tres volveremos de aquí para tener un turno de conversación con ustedes, y con esto pues daremos finalizado el evento. Espero que como mucho no tardemos más allá de las 2, porque además se tienen que regresar a Barcelona y Girona respectivamente, y antes tenemos una comida, claro. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a ello. Lo dejamos, y José Manuel, te quedas tú. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero que es un placer y un honor estar aquí en Valencia, y gracias, Andrés, por vuestra invitación para este simposio. Hoy os voy a hablar de... Sabéis que soy endocrinólogo clínico, y siempre uno de nuestros objetivos es mejorar la calidad de vida de los sujetos con obesidad. De hecho, estamos en el ciber de obesidad y nutrición, y queremos ver hasta qué punto podemos incidir en la mejor adscripción a la dieta de los pacientes con obesidad. Y por eso llegamos a establecer la importancia de esta condición en los sujetos que tienen obesidad. Es importante incidir
que no existen pacientes obesos. No hables nunca de pacientes obesos. Con obesidad. Se tiene que hablar de pacientes con obesidad. El paciente no es obeso, está obeso. Es una condición que tiene que ser transitoria, no es permanente. Es decir, no etiquetemos a los pacientes como el paciente obeso. El paciente con obesidad tiene diferentes trastornos cognitivos y se sabe que existe una asociación entre un body mass index elevado y el desarrollo futuro de deterioro cognitivo y de demencia. Eso está muy bien establecido en metaanálisis y en revisiones sistemáticas. En este Nature Revision Neurology se revisa cómo las intervenciones del estilo de vida para prevenir el deterioro cognitivo se basan en diferentes premisas y una de ellas es, aparte de mantener una presión arterial adecuada, es en mantener un BMI dentro de los rangos de no obesidad. Pero desde el punto de vista concreto, y vamos a incidir en cosas más específicas, es bien poco conocido que un sujeto con obesidad tiene deterioro de la memoria reciente. En esta revisión del 2018 se llegan a sistematizar 14 artículos de literatura y en 10 de los 14 artículos en que se estudia la memoria reciente en sujetos con obesidad se encuentra que está deteriorada. Y en los otros 4, pues algunos hay tendencia, pero no son los 14, pero bueno, ya veis que el número es bastante consistente. La memoria reciente está deteriorada. El mecanismo, pues se mencionan diferentes mecanismos, que es el cortisol, el estrés, el estado depresivo de los pacientes, y no se menciona específicamente la microbiota en esta revisión. Como digo, aquí es simplemente una tabla de un extracto de los 14 estudios que son revisados. Y en esta otra diapositiva se muestra cómo la función ejecutiva se halla específicamente deteriorada en todos esos artículos. Cada autor significa un artículo en que se evalúa la presencia de obesidad en asociación a este deterioro de la función ejecutiva. En este contexto sabemos que comparte tanto la obesidad como el deterioro cognitivo diferentes elementos en común. Comparten la prevalencia, la tendencia, los impactos sobre la salud pública, la patofisiología, el tratamiento, la morbilidad, la mortalidad, la carga social y los costes. Todo esto es compartido entre las dos esferas. Y probablemente el microbioma tiene que ver en esta compartición de todos estos problemas. Estas son las esferas de dominos cognitivos que se evalúan de forma sistemática cuando se considera la cognición. Y nosotros nos hemos centrado en la memoria y la función ejecutiva. Porque este microbioma, hoy os mencionaremos que aparte de las bacterias, pues os haré un resumen muy breve de los hallazgos que hemos encontrado con virus, obesidad, nutrición y deterioro cognitivo. Y también existen evidencias en nuestras manos y que son evidencias que hemos de comprobar y publicar finalmente, que las arqueas del microbioma también se asocian a obesidad, deterioro cognitivo y cognición. Me gusta recordar esta diapositiva de ayer, los que estuvieron ayer, una parte de vosotros os mencioné cómo los neurotransmisores no solamente están en el sistema nervioso central, sino que las propias bacterias, toda esta lista de bacterias, producen diferentes neurotransmisores y que podían de alguna forma interaccionar con nuestra cognición, de forma directa o indirecta. También me gusta insistir en este concepto de caja negra. La caja negra significa que está registrando continuamente las conversaciones entre los pilotos, entre los miembros de la cabina, para después saber por qué el avión se ha caído. Y para estudiar cómo el avión se ha caído y por qué la cognición se ha caído, pues no está más que ver en el microbioma esos impactos. Es decir, la dieta está impactando sí o sí en este microbioma y probablemente muchos impactos de la vida diaria, la actividad física, el estrés, el tabaco, el alcohol, está registrándose de una forma continua en esta microbiota, en esta funcionalidad de la microbiota.
Vamos a ver, vamos a intentar desentrañar esta caja negra en elementos muy iniciales. Cómo la dieta está impactando esta microbiota. Quiero repetir también el concepto que dije ayer de cómo en Nature se acaba de publicar recientemente la importancia de controlar la dieta en cualquier fenotipo que queramos estudiar en animales de laboratorio. Eso es algo que me gustaría reincidir, sobre todo para que a la hora de estudiar fenotipos en animales de experimentación pensemos cómo estandarizar la dieta y, bueno, si pudiéramos estandarizar la microbiota ya sería magnífico. Este es el estudio de partida que mencioné ayer muy de pasada, de cómo la abundancia relativa de actinobacterias, en este caso, tenía incidencia sobre funciones cognitivas y sobre estructura cerebral. No voy a repetirlo. Y lo que me voy a centrar es exactamente cómo la dieta y cómo la microbiota se asocia con la memoria reciente en sujetos con y sin obesidad. En concreto, cuando hablamos con la memoria reciente, me gustaría desarrollar un concepto que es el California Verbal Learning Test. Esto es algo que yo tuve que aprender porque como endocrinólogo pues, no utilizamos este test en la clínica. Y bueno, ¿qué significa esto, California Verbal Learning Test? Vamos a ver. Es una función que le evalúa la capacidad de aprendizaje, la memoria, y se basa en una lista de 16 palabras clasificadas en cuatro variantes semánticas. Vamos a poner un ejemplo. Yo os digo ahora esta lista. Si queréis hacemos el ejemplo en vivo y en directo. ¿Os atrevéis? Yo os digo una lista de taladradora, limones, cazadora, azafrán, uvas, comino, medias, pala, laurel, mandarina, sierra, zapatos, romero, piña, tomillos, guantes. Venga. No lo voy a decir así de rápido, ¿eh? Simplemente es para abreviar. Os digo esta lista. Pasa un tiempo. Digo, a ver, repetirme palabras. No miréis la diapositiva, va, repetirme palabras. ¿No os atrevéis? Bueno, sabéis que no diríais los 16, lógicamente. Si erais 16, y sobre todo a este ritmo, bueno, seríais un prodigio, ¿no? Por sobre todo, lo he dicho muy rápido, se dice de una forma más pausada y tú vas recordando. Pasa el tiempo, hacemos un segundo ensayo. Aquí decimos, por ejemplo, en este caso concreto, pues dice, pues se ha recordado de limones, azafrán, uvas, pala, laurel, y ya está, se ha acordado 5 palabras. La vamos a repetir. En el siguiente intento se acuerda de una palabra más, 6. En el siguiente intento se acuerda de 7. En el cuarto intento se acuerda de 9. Y en el quinto intento se acuerda de 10, después de 5 intentos. Bueno, ya veis que es difícil acordarse 16 palabras al primer intento. Entonces, sumas estos y al final tienes un score. 37 palabras se ha acordado. Cuantas más palabras, quiere decir que mejor memoria reciente. Memoria reciente. Bueno, esto es una forma objetiva y evaluable de esta función. Pues cuando estudiamos sujetos con obesidad y sin obesidad, lo que encontramos es que este short delay for recall, esta memoria reciente, se hallaba deteriorada en sujetos con obesidad. En el fondo lo que estábamos haciendo es replicar la literatura. No encontramos nada más. Es decir, que realmente, conforme a la literatura, pues los sujetos con obesidad tienen deterioro de la memoria reciente. El siguiente paso, bueno, de esta microbiota fecal, ¿qué especies bacterianas se asociaban positivamente y negativamente a este score? Este score que hemos visto ahora, de 37, de 50, 20, cuanto más alto es el score, mejor. Entonces, ¿cómo se interpreta este volcanoprot? Aquí tenéis esta división. Por encima de esta línea de puntos son las especies que se asocian positivamente al score, estas de aquí, y todas estas se asocian negativamente. Fijaos en los colores. Los colores nos indican el filum al que pertenecen esas especies. Yo tiendo a olvidarme del nombre de las especies. Lo hago de forma activa. Prefiero saber las funciones antes que el nombre concreto de las especies. Fijaos los colores, naranjas con firmicutes. Claro, también es tramposo, el 40-50% de las especies
bacterianas de una microbiota normal son firmicutes. Pero es curioso que estén justamente aquí, asociadas positivamente al score. Más firmicutes, más memoria reciente. ¿Y aquí qué veis? Aquí veis otros colores. Fijaos este color marrón, proteobacterias. Fijaos que las proteobacterias están aquí, asociadas negativamente a este score. Más firmicutes, mejor memoria, más proteobacterias en la microbiota, peor memoria. Me podéis decir, bueno, fatal, esto es tramposo, estás mirando tantas especies que al final encontrarás alguna. Pero es que aquí estamos controlando por false discovery rate. Si no controlamos por false discovery rate, encontraríamos todavía muchas más. Pero incluso controlando por false discovery rate, estas especies bacterianas se asocian positivamente y negativamente a memoria reciente. Hicimos la subdivisión entre sujetos sin obesidad, perdón, hace 3. Esto a veces es muy sensible, a veces. Ahora, hicimos la subdivisión entre sujetos sin obesidad y con obesidad. Y aquí veis que en sujetos con obesidad, pues vuelven a aparecer los firmicutes asociados positivamente. Pero los sujetos sin obesidad, aquí veis estas prebotelas. Fijaos cuántas prebotelas en sujetos sin obesidad se asocian positivamente a memoria reciente. Claro, las prebotelas sobre todo tienden a predominar cuando existe una dieta alta en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos como patatas, pan, pastatas. Estos carbohidratos complejos, cuanto más carbohidratos complejos, más prebotelas. Los complejos, sobre todo la alimentación rica en fibra. Pues curiosamente, solamente sujetos sin obesidad, más prebotelas, más memoria reciente. Pero aquí encontramos un batiburrillo de bacterias, alguna proteobacteria, y aquí bastantes proteobacterias. En sujetos con obesidad, específicamente las proteobacterias se asocian negativamente a esta memoria. Bueno, pero podéis seguir diciendo, no me lo creo, esto simplemente es una asociación, esto no significa nada. Hicimos un paso más. En todos estos sujetos hicimos una resonancia cerebral, por lo que podíamos evaluar el volumen de diferentes partes del cerebro que sabíamos que se asociaban específicamente a un test cognitivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que en el hipocampo izquierdo existía una asociación positiva con el test cognitivo de memoria reciente, lo cual no es de extrañar. Cuanto más volumen de hipocampo, que es la estructura precisamente implicada en memoria reciente, pues más score de memoria reciente. No estamos descubriendo la penicilina. En el frontal inferior orbital right veíamos que se asociaba con el total digit span, que es un test ejecutivo. Y el anterior cingulate cortex se asociaba con el SORT, con un test del Stroop, que después os explicaré, que es de control inhibitorio. Pero cuando nos centramos en la asociación, no solamente con el test cognitivo, sino con el volumen de esta área del cerebro implicado en este test cognitivo, pues encontramos bacterias similares. Es decir, que las bacterias que asociaban a más memoria reciente se asociaban al volumen del hipocampo. Y no solamente esas bacterias, sino algunas de las funciones de esas bacterias eran las más estrechamente asociadas con este volumen. Lo mismo podríamos decir del frontal inferior orbital right. No solamente el test cognitivo, sino que las bacterias, las funciones metagenómicas se asociaban también al volumen de esta región del cerebro. Y podríamos replicar el concepto con el anterior cingulate cortex, como el test cognitivo se asociaba a este volumen y también a las especies bacterianas y a las especies metagenómicas. Perdón, y a las funciones metagenómicas. Bueno, aún así, tenemos estructura cerebral, tenemos función cerebral, tenemos microbiota. Bueno, vamos a intentar validar. Y aquí es cuando le explico esta historia que os estoy explicando súper deprisa y súper rápido. Se la explico por teléfono un día a Rafael Maldonado, le llamo por teléfono. No nos conocíamos, bueno, habíamos coincidido alguna vez en un congreso, pero nunca habíamos colaborado. Le explico esto y le consigo vender la historia. Es
decir, que digo, mira, podríamos hacer un trasplante de microbiota y fue súper sencillo, lo recordaré siempre, Rafael, porque me sorprendió la facilidad de la colaboración inicial cuando habíamos interaccionado bien poco. Le digo, ¿te podemos enviar microbiota? Bueno, en el fondo, ¿te podemos enviar heces para hacer un trasplante de microbiota y ver qué pasa con la cognición del ratón? Y en su laboratorio se ejecutó este experimento. Le enviamos las muestras de heces de 11 sujetos sin obesidad, con obesidad, y después se inoculó pues, un control, ¿no? un vehículo, ¿no? para ver qué pasaba. Y a todos les daban antibióticos, se hacía el fecal microbiota transplantation y se exploraban semanas después se exploraban los test cognitivos que evalúan esta memoria reciente en el ratón, el Novel Object Recognition, que después os explicará él más a fondo. Y cuando nos envió los resultados, claro, cuando nosotros enviamos las heces a Barcelona, las teníamos en un orden Excel, ellos no podían saber de ninguna manera de qué sujeto pertenecía a esa muestra, y cuando nos envió los resultados, pues resultaba que se alineaban la memoria del donante y la memoria del ratón. Yo cuando vi esta relación, tampoco es para tirar cohetes, es una PD0037, no es para tirar cohetes, pero ya era casualidad que sin ningún filtro, con datos en crudo tal cual, ya aparecía esta relación. ¿No os parece sorprendente esta coordinación entre memoria del donante y del receptor? Y cuando hablamos por grupo, cuando encontramos el grupo control, el grupo sin obesidad y con obesidad, con el NORI 3 horas, con el Novel Object Recognition a las 3 horas o a las 24 horas, lo que encontramos es que específicamente a las 24 horas, la memoria de los ratones que me han recibido la microbiota de los sujetos no obesos era superior al control. En cambio, de los sujetos obesos no había diferencias significativas. Claro, cuando vimos este resultado, esto es lo que publicamos y hemos de decir que no lo entendíamos del todo bien. Es decir, que de los sujetos no obesos, más memoria. Y de los sujetos obesos, menos memoria. Es decir, esta comparativa entre los tres grupos era significativa, pero ¿por qué en los sujetos obesos era similar a los controles? Bueno, meses después de ese artículo apareció otro artículo en que se demostraba que el tratamiento con antibióticos específicamente deterioraba la memoria reciente. Lo que estábamos viendo en el grupo control era el efecto de los antibióticos. Claro, no tenemos un grupo sin antibióticos. Y lo que en principio no entendíamos, al menos tenemos una explicación parcial, y podríamos repetir el experimento, pero sin antibióticos. Pues bueno, esto ya lo pensaremos, ¿no, Rafael? Cuando evaluábamos la microbiota donante y el NOR de 24 horas del ratón, pues encontramos cosas muy similares a lo que habíamos encontrado en humanos. Y cuando íbamos al córtex prefrontal y hacíamos una RNA-seq de los genes que asociaban específicamente al NORI 3 horas, encontramos esos genes positiva y negativamente asociados, pero lo más impactante fue esta diapositiva que os mencioné ayer, muy por encima, es la asociación entre los genes implicados en memoria y algunas familias bacterianas. Existían algunos clústeres de esta interacción entre microbiota del donante y genes implicados en cognición en el ratón. El siguiente aspecto que os quería desarrollar es la dieta y los trastornos cognitivos de la obesidad en relación al control inhibitorio. Un individuo con obesidad tiene típicamente menor control de los impulsos y de ahí la menor adscripción a la dieta, la menor adscripción a la actividad física. Sabemos que la dieta y la actividad física fracasa en el 95% de los sujetos con obesidad a los 5 años. Es decir, que a los 5 años estamos exactamente igual que 5 años antes. Y esto, en parte, una explicación es esta falta de continuidad de adscripción a la dieta y a la actividad física. Y existen test ejecutivos que evalúan esta falta de control inhibitorio. Aquí podemos hacer una prueba aquí en directo. No sé si lo veis, se ve un poco mal. ¿Veis aquí una lista de palabras? Pone
rojo, verde, rojo, azul, ¿vale? Es fácil de leerlo. Ahora leerme el color de la palabra sin que tenga que ver con la palabra. ¿Entendéis? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, pues al individuo lo que se le pide es léame el color de la palabra, pase usted de la palabra. Y esto tiene que ver con el control inhibitorio. Típicamente los sujetos con obesidad lo que tienen es una disminución de este control inhibitorio. Veis que hay una disminución muy marcada. Sujetos con obesidad, sujetos sin obesidad. Veis la diferencia significativa. Pues otra vez encontramos diferente microbiota asociada, firmicutes positivamente y protobacterias negativamente a este control inhibitorio y diferentes funciones asociadas con este test cognitivo que evalúa control inhibitorio. Cuando diferenciamos sujetos con obesidad y sin obesidad, pues encontramos microbiota y funciones metagenómicas diferencialmente expresadas en cuanto a su relación positiva y negativamente con este test. Y cuando Jordi Maineris, que es un virguero de construir vías metabólicas a partir de las funciones metagenómicas, pues pudo construir este mapa de las diferentes vías deterioradas en el microbioma asociadas al control inhibitorio. Como he explicado antes, esta función, esta parte del cerebro está específicamente implicada en el control inhibitorio de una forma muy estrecha y vimos que tanto las funciones metagenómicas como las bacterias asociadas al test se asociaban específicamente al volumen de esta parte cerebral. Y otra vez, pues hicimos un experimento. Rafael ya veía que, bueno, la primera parte había tenido éxito. Le convencí mucho más fácilmente de esta segunda parte. Le dije, mira, podemos enviarte muestras de sujetos con alto control inhibitorio y con bajo control inhibitorio, a ver si esto se puede replicar en el ratón. Y aquí lo que se evaluó es el reversal learning test, que es una forma de evaluar en el ratón, una forma harto complicada de evaluar en el ratón este control inhibitorio. Y pudimos reproducir cómo la microbiota, a través del donante, evocar un diferente reversal learning en el ratón. Es decir, que podemos mimetizar no solamente la memoria, sino el control inhibitorio tanto del ratón como lo que expresa el humano. Y estos son los dos artículos que inicialmente publicamos en el 2020 y 2021 sobre memoria reciente y sobre control inhibitorio. El primero en Cell Metabolism y el segundo en GATT. Y por último, no sé si estoy pasando de tiempo ya, porque ¿voy bien? Muy brevemente os explicaré lo que ayer también mencioné a preguntas de Andrés sobre la importancia del consumo de lácteos en la cognición y la microbiota. Y esto viene a raíz de que existen revisiones también sistemáticas que evalúan cómo los lácteos y otros productos relacionados se asocian con la fragilidad y con la sarcopenia. Alguien me dijo ayer que estáis evaluando sarcopenia. Puedes pensar también en el consumo de lácteos porque, ya digo, existen revisiones sistemáticas en ese sentido. ¿Y esto a qué viene de colación? Viene a colación de que cuando vimos la relación que había entre los productos lácteos y las especies bacterianas de la microbiota, pues encontramos lo esperado, ¿no? Que lactobacillales, lactococcus, streptococcus mitis, lactobacillus, enterococcus faecalis, lactobacillus. Fijaos cuántos lacto, pues era esperable que cuanto más consumo de productos lácteos que refería al sujeto, más presencia de estas especies en la microbiota. Pero cuando le preguntamos a Vicente, dinos qué secuencias del viroma que están en este microbioma podemos estudiar en relación a estos lácteos. Y lo que vimos es que la presencia de ácido caproic
ácido cáprico, ácido butírico, ácido caprílico y ácido láurico, en la dieta que nos refería el paciente, no son parámetros analizados, sino en la dieta que nos refería el paciente, pues existía más caudovirales, más sifoviridae, en relación con estos elementos de la dieta. Y de hecho, cuando veíamos de una forma más global qué ítems nos decía el sujeto, los productos lácteos específicamente, y el queso curado, eran los ítems que más se asociaban a la presencia de caudovirales en la microbiota. Aquí Ana puede comprobar, como ya explicará después, cómo el suero lácteo objetiva la presencia de estos virus y cómo a 121 grados estas secuencias pues, se eliminan o desaparecen. Por esto no quiero avanzar cosas. Contactamos con un virólogo de Alicante, Manuel Martínez, que tampoco conocíamos de nada porque nosotros no éramos virólogos y pensábamos que sería importante adscribir las secuencias de estos caudovirales a bacterias, y él nos hizo esta reconstrucción y nos dijo que estos caudovirales se hallan específicamente, sobre todo en algunas bacterias de los lactococos. Pero lo más impactante fue esta asociación de aquí, que cuanto más caudovirales había en la dieta, pues mejor el test cognitivo. Este es el backward digit span, que quiere decir que cuando decimos una serie de números y le decimos al sujeto, díganos los números en sentido inverso, le decimos 7, 23, 40, dígamelo al revés, 40, 23, 7. Esto es este test cognitivo. Esto de forma compleja y cada vez con series más largas. Pues cuanto más caudovirales existía en la microbiota, más series completas de forma reversa nos decía el sujeto. Es decir, mejor test cognitivo. Y esta parte de aquí indica también mejor test cognitivo a más caudovirales, porque aunque sea negativo, aquí estamos considerando el tiempo de resolución de un problema. Es decir, a menor tiempo de resolución de un problema, mejor estado cognitivo. Es decir, que a mí me gustaría tener caudovirales en mi microbiota, porque tendré mejor test cognitivos de una forma o de otra. Intentamos tirar del hilo y vimos la asociación de estos caudovirales a determinada microbiota. Y fijaos que, bueno, lo que nos había dicho Manuel Martínez lo podíamos replicar porque los caudovirales se asociaban a diferentes lactococcus, bacterias acidolácticas que están en rojo. Más bacterias acidolácticos, más caudovirales. Y lo mismo en los mismos sujetos un año después. Es decir, que podíamos estar convencidos de que eran bacteriófagos que estaban dentro de estas bacterias acidolácticas. Esto lo podemos comprobar con otras exploraciones y otras series independientes para objetivar todavía de forma consistente los resultados, y sobre todo en series muy amplias de sujetos. En los más de 900 sujetos del hemagenoma podemos replicar que diferentes abundancias de caudovirales, explicados aquí en formas de terciles, pues se asociaban a unos mejores test cognitivos. Es decir, que la asociación no era solamente en 100 y pocos sujetos, sino que eran series amplias de sujetos de forma consistente. Es decir, tomad caudovirales en vuestra dieta, tomad muchos caudovirales. Yo creo que en el futuro iremos a comprar caudovirales para mejorar nuestra memoria reciente. ¿No? ¿Esto lo hemos de patentar o no? Bueno, al final no os quiero enrollar aquí con las funciones cognitivas, pero fijaos que la primera de todas asociadas a caudovirales es la metabolismo de la sacarosa y del almidón. Es la primera función cognitiva, la primera función metagénica, perdón. Y existen diferentes metabolitos que ahora sabemos que en el fondo son protectores asociados positivamente a la presencia de caudovirales. Esta es la vía, no me voy a enrollar más. Y otra vez podemos replicar con Rafael cómo la presencia de caudovirales en la microbiota donante, fijaos la recta tan increíble que de asociación con el Nori 24 horas del ratón. Como en el córtex prefrontal existía asociación con la presencia de caudovirales, pero lo más impactante de todo era cómo esta amalgama de genes que asociaban a memoria reciente se asociaba también
a la presencia de caudovirales y cómo existía un efecto dosis-respuesta entre la abundancia de caudovirales en la microbiota donante y diferentes genes que se sabe bien que están involucrados en memoria. Esto era un efecto dosis-respuesta que nos dejó muy impactados. A veces la dosis-respuesta era inversa, porque precisamente el gen se asociaba inversamente a memoria reciente. Bueno, esto es lo que finalmente se publicó en Cell Host and Microbe. Esto lo he hecho de una forma súper resumida, porque tengo 20 minutos. Yo creo que ya me he pasado ya de largo. Me gustaría recordar otra vez el Bright Minds. No voy a repetir lo que significa el Bright Minds, pero yo haría una foto de esta diapositiva y la tendría en cuenta en el día a día. Y quería agradecer a todo el grupo, especialmente a Jordi Maineris y a Ana Castells por toda su implicación en este estudio, y a todos los médicos, técnicos, neuropsicólogos, enfermeros, dietistas que nos ayudan a recoger, que recogen en el día a día esta información clínica y estos fenotipos. Insistir aquí en la colaboración con Rafael. Todavía no lo he dicho, ¿no? Que estás aquí implicado, y que con los radiólogos, tanto Salvador Pedraza como Josep Puig y Gerard Blasco, que a partir de aquí fue el germen donde nació el imagenoma del envejecimiento, ese estudio de más de 1000 pacientes con resonancia. Y lógicamente, pues otra vez, Vicente, gracias. Andrés, gracias. Gracias a todos por vuestra atención. Bueno, buenas tardes a todos y por supuesto, antes que nada, agradecer a los organizadores, sobre todo a Andrés, por invitarme y por darme la gran oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Es realmente un gran placer, ¿eh? Yo voy a cambiar de tema y os voy a hablar de la relación entre el eje microbiota, intestino, cerebro y la adicción a la comida. Adicción a la comida, claro, este es un término muy polémico, ¿eh? Porque muy antiguo. En el año 1956, Randolph definía que determinados sujetos, no todos, con determinadas comidas, no con todas, podían desarrollar cambios adaptativos en su cerebro que daba lugar a conductas que imitaban a un sujeto adicto. Y esto en el año 56, y básicamente lo que definía es, primero, la gran variabilidad interindividual. Es decir, hay sujetos resilientes y sujetos vulnerables a desarrollar esta adicción a la comida. Lo segundo, que es determinadas comidas, no todas. Hay comidas que van a ser capaces de generar esta alteración de la conducta, otras que no. Y lo tercero, por supuesto, su relación con la obesidad y con trastornos alimentarios, no solo obesidad, también con trastornos alimentarios. Y tenía realmente a nivel de conducta las alteraciones de la conducta se parecían enormemente a las alteraciones de conducta que aparecen en el sujeto adicto a una droga. Y se discutió mucho con el DSM-5, se incluye, no se incluye, adicción a drogas. Al final el resultado fue no. Y entonces, actualmente, el DSM-5, ya sabéis, el manual para definir los trastornos mentales, los trastornos psiquiátricos, pues la adicción a comida no está ahí. No está en esta, lo único que está es el gambling, sí que está, pero no está la adicción a comida. Y, sin embargo, claro, es un concepto muy bien aceptado, un concepto que viene ya de muy antiguo. Existen escalas muy claras para definir la adicción a comida. Y la que más se utiliza es la Yale Food Addiction Scale. Ya está en su segunda versión. Y básicamente los criterios que utiliza en esta escala van a ser los mismos que los criterios que utilizan para adicción a comida. Y que yo resumiría en 3
3 alteraciones básicas del comportamiento. La primera es la persistencia en la búsqueda de la comida, con una dificultad para parar o limitar el consumo de comida. La segunda, la motivación. Es decir, realmente la persona está extremadamente motivada por la comida, como lo está el drogadicto. Y la tercera, la compulsividad. Sabe que consume comida una y otra vez y que va a tener una consecuencia negativa. Da igual, sigo consumiendo. Lo mismo ocurre con la adicción. Entonces vamos a ver un poco la adicción, que es de donde partimos, adicción a drogas. ¿Por qué se produce, o sea, en 2 palabras, algo que podríamos llevarnos 2 horas hablando, pero en 2 palabras, ¿por qué se produce la adicción a las drogas? Un esquemita mínimo, Pues claro, absolutamente todas las drogas de abuso, cuando las damos en agudo, van a ser capaces de aumentar la actividad en esta vía, en la vía que va del área tegmental ventral al sistema límbico. Es una vía dopaminérgica, de un núcleo mesencefálico, que es el área tegmental ventral, al sistema límbico. Y en particular, hay una estructura del sistema límbico que juega un papel muy importante, que es el núcleo accumbens. Y entonces, absolutamente todas las drogas van a incrementar la actividad dopaminérgica con el núcleo accumbens, y eso está relacionado con el efecto placentero que se produce con la droga. Curiosamente, ya veremos que es lo mismo que hace la comida, Es lo mismo que hace la comida, Pero, ¿qué más ocurre? Bueno, pues resulta que hay una corteza prefrontal. Ya sabéis, el sistema límbico es el que nos controla toda nuestra vida instintivo-emocional, y la corteza prefrontal es la que nos da todo el comportamiento racional. Es decir, va a inhibir, cuando nosotros queramos ponernos a pegar saltos, pues va a la corteza prefrontal a decir, oye, no des saltos, te inhibe lo que el núcleo accumbens te está diciendo, lo que el sistema límbico te está diciendo que hagas. Entonces, siempre hay un equilibrio bastante lábil entre el sistema límbico y corteza prefrontal. Porque cuando hay una actividad cotidiana, pues sí, la corteza prefrontal inhibe. Pero todos sabéis, y todos podemos ponernos ejemplos en nuestra propia vida de cuando ha habido un componente emocional importante por medio, cómo hemos tomado decisiones absolutamente irracionales. Todos tenemos ejemplos. Con lo cual, daros cuenta de la fragilidad de este equilibrio, entre lo que es racional y lo que es instintivo. ¿Qué ocurre en el sujeto adicto a drogas? Hay una caída brutal de la actividad a nivel de la corteza prefrontal. Aquí lo veis, la actividad de corteza prefrontal, es un estudio de Nora Volkow, y la actividad a nivel de corteza prefrontal en un sujeto normal, y en un sujeto adicto a cocaína. Me da igual la droga, porque con cualquier droga vais a tener lo mismo. Una caída brutal de su actividad a nivel de corteza prefrontal. Por lo tanto, no le digáis al sujeto adicto que es racional que deje de consumir la droga. Aquí tenéis su capacidad para tomar una decisión racional con respecto al consumo. Saltemos entonces a la comida. Claro, la comida, el control es mucho más complejo, porque tenemos en primer lugar un control homeostásico. ¿Nos falta energía? Vamos a comer. ¿Tenemos toda la energía? Saciedad. ¿Y quién nos lo da? Pues nos lo da el hipotálamo. Nos da el hipotálamo, y básicamente con toda una serie de señales periféricas. Periféricas que vienen desde el intestino, vienen del páncreas, vienen del tejido adiposo, etc. Son toda una serie de señales que nos dicen falta o no falta energía. Hambre, saciedad. Control homeostásico. Pero todos sabemos que existe un control alostásico. Imaginaos un medio natural, si solamente hubiera el control homeostásico, hay una sequía, todos se morirían si no hubieran acumulado energía. Entonces, para esto tenemos este control alostásico, y vamos a comer porque nos gusta comer. Entonces, porque nos va a producir placer la comida. Y aquí es donde tenemos la similitud con la droga. ¿Por qué? Porque la comida placentera nos va a activar la vía que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens, permitiendo la liberación de dopamina. Es decir, va a producir placer exactamente por el mismo mecanismo por el que lo produce la droga. ¿Y cómo controlamos? Porque pasamos por la pastelería y nos vamos a comérnoslo todo, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? Pues exactamente igual que con la droga de abuso. Corteza prefrontal. Estamos delante de la pastelería y la corteza prefrontal dice, uy, está muy rico, pero no te lo comas.
Es el mismo control inhibitorio que nos va a hacer la corteza prefrontal sobre el núcleo accumbens. Y en un artículo que publicamos en Nature Communication en 2020, demostramos que esta vía en particular, corteza prefrontal, núcleo accumbens, juega un papel clave no solo en la adicción a drogas, también en la adicción a comida. Bueno, y lo que nos interesa es ver si este eje microbiota intestinal cerebro va a participar también en la adicción a la comida. Eso es lo que estamos ahora investigando, y hay parte que ya está publicada y hay otra parte que veréis que pondré una X porque todavía no está publicada, y entonces no puedo dar el nombre, no puedo hacer público el nombre de lo que todavía está sin publicar. Pero bueno, empecemos ya con todo lo publicado. Pues fijaros, sabemos, ya lo explicó muy bien José Manuel, que la microbiota va a poder interaccionar con la función cerebral, a través de muchas vías. José Manuel lo explicó muy bien, la vía metabólica, como toda una serie de neurotransmisores, de ácido graso de cadena corta, toda una serie de sustancias que van a liberar la microbiota vía sistémica cerebro. Pero no solo eso, tenéis también la respuesta inmune. Va a haber una respuesta inmune que va a generar la microbiota, que va a liberar toda una serie de citoquinas que también van a influenciar la función cerebral. Tenéis el control directo neuroendocrino. Os hablo del cortisol, como toda una serie, el eje hipotálamo hipofisario en general, va a modificar la microbiota, y la microbiota a su vez la función del eje hipotálamo hipofisario. Y finalmente tenéis todo el conjunto de nervios entéricos y vagos, en lo cual directamente la microbiota va a poder interferir con la función cerebral. Daros cuenta de la complejidad de estas vías, de la que me imagino que ya ayer hablaríais bastante, ¿no? Y obviamente conocemos que esta microbiota está implicada en la adicción a comida. Ya os ha hablado José Manuel de cómo está implicada en los fenómenos cognitivos, en el estrés, en la interacción social, en respuestas emocionales como ansiedad y depresión. Pero en la adicción a comida, se hipotetiza que sí, pero todavía no hay ningún artículo que realmente lo demuestre. En ello estamos, José Manuel y nosotros estamos a ver si conseguimos publicar lo que ahora os voy a presentar. Bueno, para esto necesitamos un modelo de adicción a comida en el ratón. Esto es lo primero. Claro, porque si ya es tan controvertido en el humano, ¿cómo vamos a decir una adicción a comida en ratón? Os lo voy a explicar brevemente para que veáis la complejidad y para que veáis la dureza de hacer estos estudios. Son realmente estudios muy duros en cuanto a esfuerzo experimental. Fijaros, tenemos que conseguir que un animal tenga una persistencia en buscar comida, tenga una motivación extrema por la comida y tenga una compulsividad por la comida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues se puede. Se puede con cajas de comportamiento operante. Yo me imagino sabréis lo que son las cajas de comportamiento operante, os lo resumo brevemente. Vais a asociar un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado. Es decir, vais a asociar una comida que le gusta al animal con darle a una palanquita. Cuando el animal le da la palanca, va a recibir la bolita de comida que quiere. Una bolita muy pequeña, porque son 20 miligramos lo que va a recibir. Es decir, una bolita que la recibe, pum, se la come y desaparece. Es simplemente un bocadito de comida, por así decirlo. Y entonces, hay, por supuesto, la palanca activa, la palanca inactiva. Y claro, os presento solo los resultados positivos, porque hubo muchos resultados negativos, podéis imaginar. Pero el resultado positivo fue cuando comparamos la comida estándar con una comida isocalórica con alta palatabilidad. ¿Por qué isocalórica? Porque no queremos el sesgo de las calorías. No queremos que la saciedad nos interfiera con este resultado. Y entonces, ¿cuál era la comida con más alta palatabilidad en el ratón? La comida con sabor a chocolate. Una comida en la que le metemos 2% de cocoa y que es exactamente isocalórica, como la comida estándar. Y utilizamos animales outbred, es decir, animales que tenían de diferentes procedencias genéticas y de esta manera para parecernos lo más posible a la población humana. Bueno, pues con estos dos tipos de comida y con animales outbred, pues hicimos lo siguiente. Hicimos un protocolo de entrenamiento en estas cajas, en estas cajas de Skinner, en las que, vamos para acá. Hicimos un protocolo de entrenamiento de estas cajas de Skinner
en las que primero durante 6 días se entrenaban una razón fija, es decir, le da una vez a la palanca, recibe una bolita de comida, y luego se entrenaban en una razón fija 5, es decir, le daban 1, 2, 3, 4, 5 veces a la palanca y a la quinta reciben su bolita de comida. Y estudiamos la persistencia, la motivación y la compulsividad al comienzo del entrenamiento y al final. Fijaros, el final del entrenamiento eran 112 días de entrenamiento. Daros cuenta de la dureza del experimento, la dureza para el investigador de este experimento. Son 4 meses en los que hay que entrenar al animal. Si no, es que no funciona. ¿Y cómo evaluamos persistencia? Persistencia la evaluamos de la siguiente manera. La sesión dura 60 minutos. Durante los primeros 25 minutos está la luz encendida, se apaga durante 10 minutos para demostrar que ahí, aunque le da la palanca, no va a haber recompensa, y luego otros 25 minutos activo. Vamos a ver la persistencia con el número de respuestas que realiza el animal durante estos 10 minutos que sabe que no va a tener respuesta positiva, que no va a tener recompensa. ¿Cómo vamos a evaluar la motivación? Con una razón progresiva. Razón progresiva es que para obtener la primera bolita de comida le va a dar una vez a la palanca, la segunda 5, la tercera 12, la tercera 33, así subiendo. En un momento el animal deje de dar la palanca porque es demasiado esfuerzo. Y podemos cuantificar la motivación que tiene el animal por la de la palanca. Este animal le da 116 veces a la palanca para tener una bolita de comida, por así decirlo. Y la compulsividad. El animal le da la palanca 1, 2, 3, 4 veces y no recibe la comida, recibe un choque eléctrico. Y le da la quinta vez, recibe otro choque eléctrico y la comida. O sea que si el animal para recibir comida va a recibir 2 choques eléctricos, obviamente que recibe un castigo y que a pesar del castigo va a seguir buscando esta comida. Entonces, fijaros las respuestas que obtuvimos en este primer experimento. Tenemos en persistencia comida. Fijaros, estos son los grupos con comida estándar en el periodo precoz y en el periodo tardío. Chocolate, periodo precoz, periodo tardío. Veis que en el periodo tardío de entrenamiento lo que vemos es una dispersión. Algunos animales, la mayor parte de ellos responden como todos. Pero hay algunos animales que de repente responden de una manera tremendamente persistente. Fijaros, hay un animal que durante estos 10 minutos presionó la palanca 600 veces. Es decir, una vez por segundo durante 10 minutos. Esto es persistencia. Motivación, lo mismo. Fijaros en el grupo de chocolate, ya en el grupo precoz, en el grupo de entrenamiento precoz había algún animal outlier, había un animal que respondía bastante, pero fijaros en el periodo tardío. En el periodo tardío, en esta razón progresiva, hubo animales que le dieron prácticamente 2000 veces a la palanca para conseguir un único pellet. Esto es una motivación extrema por la comida. Y en cuanto a la resistencia al castigo, en cuanto a la compulsividad, bueno, hubo un outlier en el grupo de comida estándar, pero fijaros en el grupo de chocolate, en el entrenamiento tardío. Hubo animales que recibieron 40 o 30 choques eléctricos. Es decir, era realmente una compulsividad tremenda para buscar la comida. Y con esto utilizamos, como hicimos con la Yale Food Addiction Scale. Es decir, consideramos el percentil 75 y aquello que estaba por el percentil 75 le dimos un valor positivo. Es decir, aquellos que tenían percentil 75 eran 1 y aquellos que no tenían percentil, que estaban por debajo del percentil 75, 0. De tal manera que teníamos animales con 0 criterios, animales con un criterio, ya sea persistencia, motivación o resistencia al castigo, y animales con 2 o 3 criterios. Aquellos que tenían 0 criterio eran los animales resilientes, aquellos que tenían 2 o 3 criterios eran los animales vulnerables, los que desarrollaron la adicción. Bueno, pues con la comida estándar resulta que 0%, ni un solo animal desarrolló 2 o 3 criterios. Y la mayoría, el 70%, tenían 0 criterios. Con la comida con sabor a chocolate,
Pues aquí teníamos que el 55% eran resilientes, la mayoría eran resilientes, pero había un pequeño porcentaje, un 22% que desarrolló la adicción a comida. Es decir, conseguimos desarrollar el modelo que queríamos. Un tipo de comida, no otro, en unos determinados sujetos, no en otros, eran capaces de desarrollar esta adicción a la comida. Y ese es el modelo que me he parado un poquito para explicaros, porque es el que hemos estudiado en todo el conjunto de los estudios siguientes, en el que yo os dije en Nature Communication, que describimos esta vía de núcleos de prefrontal córtex o núcleos accumbens, que era crucial para esta adicción a la comida, pero también la estudiamos para evaluar este eje entre intestino, microbiota intestino-cerebro y la adicción a comida. Fijaros, ¿qué fue lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, y esto es por una parte el artículo que hemos publicado también con José Manuel en Journal Clinical Investigation, y otro que ahora mismo está en revisión en GAT. Hicimos este protocolo de entrenamiento largo a adicción a comida. Y al final clasificamos a los animales de una manera de fenotipos extremos. Es decir, evaluamos no solo la persistencia y la motivación y la compulsividad, sino que estudiamos toda una serie de phenotypic traits, de rasgos del comportamiento que estaban asociados con la adicción a comida. De tal manera que realmente clasificábamos poblaciones extremas de resilientes a desarrollar la adicción o vulnerables para desarrollar esa adicción. Y en estas poblaciones extremas vamos a ver la microbiota. Vamos a ver la microbiota y también nos fijamos en un marcador epigenético, que son los microRNAs. MicroRNAs que ya sabéis que son RNA no codificantes, pero que van a modificar la expresión de los genes. Y que son circulantes, lo podemos evaluar nosotros en la estructura cerebral que queramos. José Manuel en las poblaciones humanas lo evaluará en plasma y vamos a ver las correlaciones. Las correlaciones de estos microRNAs y de esta microbiota que tenemos en estas poblaciones extremas de ratones vulnerables o resilientes para desarrollar la adicción. ¿Y qué fue lo que vimos a nivel de microbiota? Pues a nivel de microbiota en genus ya vimos algunas diferencias significativas interesantes. Fijaros en los animales adictos, fijaros el incremento significativo que hubo a nivel de anaeroplasma. En principio son una especie relacionada con efectos perjudiciales. Otros genus que clásicamente son beneficiosos, como por ejemplo Blautia, pues resulta que se vio disminuido en los animales adictos. Blautia, también Alocobalum, también Lactinospiraceae y también Enterorhabdus. O sea, había unas bacterias que clásicamente son beneficiosas y que caen en estas poblaciones adictas a la comida, mientras que lo opuesto surgía en los sujetos no adictos. Y si nos vamos, ya no en genus, nos vamos al fila, al nivel más alto. Pues aquí, básicamente, el cambio, no voy al detalle, pero el cambio más importante que teníamos es que los varistodales disminuyen de una manera importante en el adicto, mientras que la prebotalacea aumentó de una manera muy importante en los adictos. Es decir, el ratio entre bacteroidales y prebotalacea disminuía de una manera brutal en los ratones adictos. Este ratio entre, finalmente, bacterias que eran beneficiosas y bacterias que eran perjudiciales. Y este ratio disminuía de una manera muy importante. Bueno, pues, en colaboración con Bru Corban de la Universidad de Barcelona, evaluamos cuál era la
expresión de los microRNAs a nivel de la corteza prefrontal. Y evaluamos también lo mismo en colaboración con José Manuel a nivel plasmático en sujetos que eran adictos. Y veis que en la corteza prefrontal lo que observamos sobre todo era un aumento de expresión de mirnas. Los mirnas, no lo he dicho, pero los mirnas lo que van a hacer sobre todo es inhibir la expresión de genes. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un aumento de microRNAs en la corteza prefrontal relacionada con una inhibición en la expresión de genes. Es decir, como que estos ratones adictos van a tener menos microRNAs. Y José Manuel encontró lo mismo en los sujetos a nivel plasmático, justamente los mismos microRNAs. Esto fue lo que publicamos en Journal of Clinical Investigation. Y había algunos mirnas que eran de particular interés, como el mirna 29C y el mirna 665. ¿Por qué? Porque se correlacionaban muy bien con los cambios que veíamos a nivel de microbiota. Si vemos este ratio entre bacteroides y Proteolacea, vemos que el mirna 665 y el mirna 29C se correlacionaban muy bien con aquellos ratones que tenían en su corteza prefrontal una caída en estos mirnas y una adicción, una adicción a la comida, un ratio que era exactamente el mismo que veíamos en nuestros ratones. Y este ratio lo veíamos muy bien en el 665, pero en el caso del 29C veíamos el ratio con un genus particular, que era Blautia. Es decir, veis que hay como una correlación entre estos microRNAs y estas poblaciones de bacterias a nivel del gut microbiota. Y esto en Blautia en ratones. Pero José Manuel observó también lo mismo en los humanos, utilizando en este caso el criterio IFAS-2, la Yale Food Addiction Scale. Y curiosamente, José Manuel encontró también una correlación muy negativa, exactamente en el mismo sentido que nosotros habíamos observado con Blautia. Cuanto menos Blautia, más favorable era el sujeto. Cuanto más Blautia, más adicción. O sea que había una correlación muy clara, tanto en el ratón como en el humano, de presencia de Blautia y desarrollo de la adicción. Desarrollo de la adicción y modificación en estos microRNAs. Por lo tanto, estos microRNAs relacionados con Blautia, dos de ellos eran los que habíamos identificado como cruciales, el 29C y el 665. Pues entonces vamos a ver qué pasa, lo más fácil en el ratón. Vamos a ver si al ratón le podemos disminuir la expresión de estos microRNA utilizando una estrategia que se llama el tag decoy. Vamos a administrar este tag decoy en la corteza prefrontal de nuestros animales para disminuirle la expresión del microRNA 29C. Y cuando le disminuíamos, o sea, nuestra hipótesis es, si disminuimos microRNA 29C, vamos a conseguir animales que van a ser muy vulnerables a desarrollar la adicción. Esto nos va a permitir utilizar un protocolo corto de tan solo 4 semanas. Disminuimos 29C, vamos a ver si en 4 semanas vamos a conseguir desarrollar la adicción. Y la respuesta fue sí, lo conseguimos. Es decir, cuando disminuimos de una manera importante cuando disminuimos la expresión de este microRNA 29C en la corteza prefrontal,
vamos a aumentar la persistencia, la motivación y la adicción a la comida, simplemente disminuyendo la expresión del microRNA 29C. Y lo mismo con el otro microRNA relacionado con la microbiota, con el 665. Esto fue lo que publicamos en Journal of Clinical Investigation. Y ahora lo que queremos ver es, ahí estaba la relación con Blautia, pero claro, Blautia es un microorganismo, una bacteria que es estrictamente anaeróbica y por lo tanto va a ser muy difícil de poder hacer experimentos. Estamos haciéndolo justamente ahora con la Blautia, ¿eh? Pero para ello vamos a utilizar prebióticos. Determinados prebióticos que todavía no puedo decir cuáles fueron, pero sabed que había 2 prebióticos determinados que cuando los administrábamos vamos a ver si podemos desarrollar vamos a poder prevenir el desarrollo de esta adicción a la comida. Entonces, para esto el protocolo que utilizamos era el mismo, ¿eh? Claro, lo que queríamos era intentar disminuir el desarrollo de la adicción a la comida dando esta prebiota. Pues para ello tenemos que utilizar el protocolo largo. Tenemos que hacerlo durante los 112 días, administrar la prebiota a nuestros ratoncitos y ves que si recibiendo esta prebiota que supuestamente iba a aumentar la probiota que deseamos, que era Blautia, vamos a intentar disminuir la adicción a la comida. Y entonces tenemos la administración de la prebiota control o una prebiota que todavía no podemos identificar porque el manuscrito está en revisión en GATT, pero unas determinadas prebiotas que nos van a aumentar la presencia de Blautia. Y resulta que cuando los animales recibieron esta prebiota, sobre todo la segunda, que todavía no podemos identificar, pues los animales tenían una menor motivación y una menor compulsividad. Pero, sobre todo, cuando evaluamos el porcentaje de ratones que desarrolló o no esta adicción a la comida, nos encontramos que los controles hubo un porcentaje, como el habitual, que desarrollaban adicción a la comida, pero aquellos que recibieron la prebiota primera, una primera prebiota que todavía no podemos identificar, o una segunda prebiota, en ambos casos ningún animal desarrolló adicción a la comida. Es decir, administrando una determinada prebiota que iba a aumentar la presencia de Blautia, vamos a conseguir inhibir el desarrollo de la adicción a la comida en ratones. Y este es el resultado que nos demuestra que entonces en estos animales en los que tenemos una adicción a la comida hay una modificación en la expresión de determinados microRNAs, tanto en el humano como en el ratón, que está perfectamente relacionado con la adicción a la comida, en el humano a nivel plasmático y en el ratón a nivel del microRNA, y vamos a tener también unas modificaciones específicas a nivel de la microbiota. Y consiguiendo administrar una prebiota que modifica esta microbiota intestinal, vamos a conseguir atenuar el desarrollo de la adicción a la comida. Bueno, pues estos resultados obviamente son resultados que hemos sostenido en estudios muy largos realizados por toda una serie de investigadores en mi laboratorio, pero me gustaría sobre todo destacar la participación de los investigadores de mi laboratorio que más estuvieron en estos estudios, que fueron la doctora Elena, me he ido para atrás,
que fueron la doctora Elena Martín García, la doctora Laura Domingo y la doctora Alejandra García. Y obviamente la colaboración de José Manuel Fernández Real y su grupo de investigación, Jordi Meneris, María Arnoriaga y Ana Castells, y también la colaboración de los investigadores de la Universidad de Barcelona, sobre todo Bruc Orman, que nos ayudaron en esta identificación de los diferentes microRNAs implicados. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a empezar con la última charla de hoy. Yo os hablaré sobre la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster y cómo utilizamos este modelo alternativo como modelo animal para el estudio del eje microbiota intestino-cerebro. Empezaré con un poco de introducción sobre qué es el eje microbiota intestino-cerebro, aunque ya lo habéis oído durante las charlas de Rafael y José Manuel. Bueno, pues la relación entre la microbiota, el intestino y el cerebro es la charla bidireccional que se establece entre nuestra microbiota y nuestro cerebro. En los últimos años se ha visto que esta comunicación es de suma importancia para el correcto funcionamiento del cerebro. Y se ha visto, por ejemplo, que individuos que presentan alteraciones en la microbiota pues, pueden presentar enfermedades mentales, tales como la depresión o la ansiedad. Además, se ha visto que la microbiota realmente está causando estas enfermedades, porque si hacemos trasplantes de microbiota fecal entre animales enfermos y animales sanos, parte de las características fenotípicas de estas enfermedades se pueden transmitir únicamente a través de la microbiota. Los mecanismos a través de los cuales se establece esta relación bidireccional entre el intestino y la microbiota han sido descritos y son diversos. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, efectos directos. La microbiota, por ejemplo, puede interactuar con el sistema inmune y segregar citoquinas, como ha dicho Rafael, y alterar el funcionamiento del cerebro, pero también pueden ser mucho más simples. Por ejemplo, la microbiota puede generar metabolitos que pueden ser absorbidos por nuestro intestino, viajar al cerebro y ejercer ciertas funciones, como por ejemplo estos metabolitos pueden ser neurotransmisores o precursores de neurotransmisores, o también si lo pensáis bien, la microbiota está compuesta por millones de células vivas y estas células son las primeras que reciben el alimento que está ingiriendo el huésped. Por lo tanto, como si dijéramos, son las primeras en comer. ¿Esto qué hace? Pues que los nutrientes que está ingiriendo este huésped pueden ser primero digeridos por la microbiota y parte de estos nutrientes puede ser que no pasen al torrente sanguíneo, dependiendo de la microbiota que tengamos en el intestino. Vale.
Una vez explicado esto, voy a presentaros un estudio en los que intervenían diversos de estos mecanismos, en el que encontramos cómo alteraciones en la microbiota pueden estar impactando a la depresión a través del metabolismo de la prolina y del GABA. Este estudio veréis que está a caballo entre diferentes organismos modelo, ratones, drosófila y también grandes cortes humanas. Vale, primero de todo lo que hicimos fue subdividir nuestra corte, Discovery Core, que tenía 116 individuos en 3 grupos. Individuos que no estaban deprimidos, individuos que presentaban una depresión leve y individuos que estaban con una depresión severa. Y después analizamos la microbiota de estos individuos. De hecho, hicimos una aproximación multiómica para determinar pues, la microbiota asociada a la depresión. Bueno, primero de todos, miramos la composición mitocondrial. Y bueno, mirando la composición mitocondrial, básicamente podemos ver los tipos de bacterias o las especies bacterianas que están asociadas con la depresión. Por ejemplo, vimos que los Acidomycoccus y las parabacteroides estaban altamente asociados con la depresión, mientras que los Bifidobacterium parecían que estaban protegiendo contra la depresión. Pero lo que os ha dicho José Manuel antes, nos podemos olvidar rápidamente del nombre de las bacterias porque muchas veces bacterias que son de distintas especies pueden estar dando lugar a las mismas funciones bacterianas. Por lo tanto, es más importante que nos fijemos en las funciones bacterianas. Hay 2 tipos de maneras de fijarse en las funciones bacterianas. Una es a través de la metagenómica, que básicamente se trata en mirar todos los genes que tiene la microbiota intestinal, ¿vale? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues miramos qué genes se asociaban con depresión y vimos que había una fuerte asociación negativa entre genes bacterianos relacionados con el metabolismo de la prolina, la histidina y la arginina con la depresión. Es decir, gente que en su microbioma presentaba funciones bacterianas relacionadas con el metabolismo de estos aminoácidos tenían menos depresión. Pero finalmente los genes de la microbiota pueden estar o no expresados. No nos indica que realmente esto se esté traduciendo en un fenotipo para estos pacientes. Por lo tanto, siempre combinamos estos estudios con estudios de metabolómica, que nos dan una información de los productos finales de las vías metabólicas de las bacterias. Normalmente hacemos metabolómica tanto en heces como en el plasma de los pacientes. ¿Y qué observamos? Pues nuevamente encontramos que los metabolitos más asociados con la depresión eran la prolina, la histidina, el glutamato y metabolitos relacionados con el ciclo de Krebs. Muy bien, pero el hallazgo más consistente que encontramos a través de nuestra corte de descubrimiento y nuestra corte de validación, que ya está formada por más de 900 pacientes, es que la prolina circulante está altamente asociada con la aparición de la depresión. O sea, pacientes con un mayor grado de prolina en plasma presentaban más depresión. Muy curioso este experimento, o bueno, este análisis que hicimos aquí, donde separamos nuestra corte en 4 grupos diferentes. Los pacientes que ingerían altos grados de prolina y separamos la corte en 4 grupos dependiendo del grado de prolina que estos pacientes tenían en el plasma y además por la cantidad de ingesta de prolina en la dieta.
Y entonces lo que veíamos, como esperábamos, era que los pacientes que tenían un alto consumo de prolina y un alto grado de prolina en plasma presentaban niveles más altos de depresión, mientras que los individuos que presentaban niveles más bajos de prolina en plasma y consumían menos prolina, pues presentaban menos depresión. Esto, hasta el momento, todo igual con los hallazgos que habíamos encontrado, pero había un grupo muy curioso, y es este de aquí. Este grupo de pacientes lo que tenía era un alto consumo de prolina en la dieta, pero por el contrario tenían unos niveles bajos de prolina en plasma, y entonces decidimos analizar la microbiota de estos individuos. ¿Y qué encontramos? Que la microbiota de estos individuos estaba altamente enriquecida en funciones que estaban relacionados con el metabolismo de la prolina, la digestión de la prolina y el transporte de la prolina. ¿Qué nos hacía pensar esto? Pues que existía una microbiota que era capaz de metabolizar altamente la prolina y que parecía que hiciera que no pasara esta prolina al plasma de estos individuos y confería un efecto protector contra la depresión. Asimismo, la microbiota que no era capaz de digerir esta prolina y pasaba más prolina en el plasma, pues no confería este efecto protector. Además, si os habéis ido acordando, os he dicho que todas estas bacterias o todos los análisis metagenómicos y metabolómicos que hacíamos estaban enriquecidos en funciones bacterianas que estaban relacionadas en el metabolismo de la histidina, la arginina y la prolina. Y si os fijáis, todas estas vías microbianas convergen en la generación del aminoácido glutamato. El glutamato es en verdad un precursor del GABA, y el GABA, curiosamente, es un neurotransmisor que se ya ha asociado a un menor índice de depresión y una disminución de la ansiedad. O sea que generamos nuestra hipótesis, y era que las bacterias que eran altamente que eran capaces de metabolizar prolina altamente y que eran capaces de generar más cantidades de GABA, pues producían o prevenían la depresión. Vale. Una vez tenemos esto, dijimos, vale, tenemos un estudio asociativo muy, muy bonito, pero necesitamos probar todo esto, y para hacer esto necesitamos un modelo animal. Si no tenemos modelo animal, no lo podemos probar. En nuestro laboratorio usamos Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, como modelo animal para estudiar las interacciones entre el eje intestino-microbiota-cerebro. Vale. ¿Por qué Drosophila es un buen modelo animal para estudiar el eje intestino-microbiota-cerebro? Bueno, primero de todo, muy simple, tiene un intestino, tiene un cerebro, y este intestino puede ser poblado por una microbiota para establecer relaciones de simbiosis con el huésped. Drosophila tiene una microbiota mucho más simple que los humanos, solo está compuesta por unas 20 a 50 especies y además es únicamente aerobia. Además, es muy fácil generar organismos libres de gérmenes. ¿Cómo los generamos? Pues la Drosophila es capaz de poner huevos, y los huevos están en su interior, son estériles, pero en su exterior tienen un corion. En el corion es donde la madre deposita la microbiota para que después se pueblen los intestinos de las crías, ¿vale? Lo que hacemos es básicamente poner estos huevos en lejía y destruir el corion, y así podemos crear animales libres de gérmenes. Si os fijáis, hacer estos experimentos en ratones requeriría una estructura muy compleja, unos laboratorios muy bien equipados, y en el caso de Drosophila lo podemos hacer en un laboratorio de Drosophila convencional.
Finalmente, también es muy fácil establecer organismos monocolonizados con microbiota de interés. Por ejemplo, especies bacterianas que nos interesen o especies que tengan enriquecidas unas funciones de interés que queremos estudiar. Es obvio que no todos son ventajas, o sea, a nivel de conservación, Drosophila no es un humano y, por ejemplo, los roedores están más cerca a nivel de conservación a los humanos que Drosophila, pero sí que ofrece muchas otras ventajas, como, por ejemplo, su simplicidad. Drosophila es un organismo relativamente simple y muy fácil de mantener. Se alimenta básicamente de levadura, azúcar y harina y tiene un bajo coste experimental. Además, tiene un tiempo de generación muy bajo. Con solo 10 días ya tenemos un gran número de animales, los cuales podemos examinar. Además, Drosophila no tiene consideraciones éticas, con lo cual reducimos el número de experimentos con animales de experimentación, pero también nos da la flexibilidad de hacer muchas pruebas y errores para llegar a las conclusiones que queremos. Muchas veces con los ratones tenemos experimentos muy establecidos y es difícil cambiar condiciones porque se tiene que volver a empezar, volver a pedir un consentimiento ético. Además, aunque os he dicho que Drosophila es distante al humano, se ha visto que un 75% de los genes que causan enfermedades en humanos están conservados en este microorganismo. Y finalmente, Drosophila tiene una trayectoria de más de 100 años de investigación y está muy bien consolidado como modelo animal, teniendo muchas herramientas genéticas y paradigmas de comportamiento que están ready to use para poder hacer en el laboratorio. Vale, pues bueno, lo que queríamos estudiar era depresión, ¿no? Pues necesitaremos deprimir las moscas. Y os preguntaréis, ¿las moscas se pueden deprimir? Pues sí, pueden. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues básicamente lo que hacemos es inducir la depresión mediante estrés mecánico. Lo que hacemos es someter las moscas de vibración durante periodos de on y off de 15 minutos, y 30 minutos de descanso durante 12 horas al día, 5 días seguidos. Y aquí podéis ver un ejemplo de cómo se ponen las moscas a vibrar que están dentro de estos botes de aquí. Vale. Al cabo de estos 5 días, lo que miramos son si las moscas se han deprimido. Teóricamente sí, porque este estrés mecánico lo único que causa en las moscas es un estrés, lo mismo que pasa en los humanos, y este estrés pues, desemboca en lo que llamamos depression-like states. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos evaluar que las moscas están deprimidas? Pues a través de la medición de comportamientos voluntarios. En los humanos, un síntoma clave de la depresión es la anedonia, o sea, no tener ganas de hacer nada. Pues a las moscas les pasa lo mismo. Nosotros lo medimos mediante 3 assays. El primero se llama gut climbing. En este assay lo que se hace es coger moscas que no tienen alas y se ponen en una plataforma. El único método de escape de esta plataforma es a través de este gap inflanqueable, y las moscas para poder escapar tienen que hacer este movimiento que se llama leg overhead movement, y si no quieren hacer este movimiento, pues nunca podrán escapar. Básicamente vemos que las moscas que han estado deprimidas tienen menos intencionalidad de cruzar este gap, por tanto tienen más intentos de cruzar el gap respecto a las moscas no deprimidas. Además, tenemos el segundo assay que se llama el Stop for Sweet.
el cual obligamos a moscas hambrientas a pasar a través de una línea de azúcar. Estas moscas que son obligadas a pasar, como tienen hambre, se pararán en la línea de azúcar a comer, pero en las moscas deprimidas, ¿qué pasa? Pues que al pasar por la línea de azúcar, igual que en los humanos, pierden el hambre y se pararán menos veces en esta línea de azúcar. Y finalmente lo que miramos es la actividad motora de estas moscas espontánea. Durante 5 minutos las ponemos en una especie de plaquita y medimos su velocidad y la distancia que recorren. También, igualmente, esperaremos que las moscas deprimidas recorran menos distancias que las no deprimidas. Vale, y aquí tenemos nuestro diseño experimental. O sea, nuestra hipótesis era que las bacterias que eran capaces de sintetizar GABA pues protegían contra la depresión. ¿Qué hicimos? Cogimos huevos de Drosophila, los esterilizamos y pusimos las larvas en un medio rico en antibióticos para estar seguros que no quedaba ninguna bacteria. Y entonces, día 1 de adultos, las colonizamos con Enterobacter cloacae, que es una bacteria que se caracteriza por no ser productora de GABA, o Lactobacillus plantarum, que es un alto productor de GABA. Después de esto, también dejamos un grupo sin microbiota, estériles, y les inducimos el estrés mecánico, es decir, les inducimos la depresión, y a día 7 medimos los comportamientos voluntarios. ¿Y qué vimos? Pues que las moscas que habían sido dejadas estériles o bien colonizadas con Enterobacter cloacae, el bajo productor de GABA, en verdad se estaban deprimiendo porque disminuía los atentos de pasar este gap y disminuían los atentos de pararse en la línea de azúcar a comer. Pero por otra banda, las moscas colonizadas con Lactobacillus plantarum no disminuían significativamente el número de veces que querían pasar el gap o de pararse en la línea de azúcar. Por lo tanto, con esto concluimos que las bacterias que son productores de GABA, de hecho sí que están confiriendo una protección contra estados depresivos. Bueno, pero además lo que quisimos hacer, esto lo hicimos en colaboración con el grupo de Rafael y no voy a entrar en detalle en cómo se hizo este experimento con ratones, pero básicamente lo que hicimos fue un experimento de trasplante de microbiota fetal y entonces medimos un test que servía para medir, no bien depresión, pero características de la depresión en los ratones. ¿Y qué vimos? Pues que ratones que habían ingerido o sido transferidos con microbiota de donantes con bajos niveles de depresión también mostraban bajos niveles de depresión. Por el contrario, ratones que habían sido transferidos con microbiota de pacientes con altos niveles de depresión, pues tenían más fenotipos similares a la depresión. Con esto concluimos que la depresión se podía transferir a través de la microbiota. Vale, y después, ¿qué hicimos? Pues hicimos un RNA-seq del córtex prefrontal de estos ratones. ¿Y qué vimos? Pues vimos que había ciertos ciertos genes los cuales su expresión estaba correlacionada con el índice PHQ-9, que es de hecho el índice de depresión de los donantes. Curiosamente, aquí encontramos 3 genes que nos llamaron mucho la atención, que eran SLC6A12 y 13, que nada menos es el transportador de GABA en las neuronas, y, en el cerebro, y SLC6A20, que es nada más y nada menos que el transportador de prolina en las neuronas. Encontramos muy interesantes que después de hacer el RNA-seq en el córtex prefrontal nos volvieran a salir genes relacionados con el metabolismo de la prolina y el GABA.
Por lo tanto, decidimos investigar un poquito más qué hacían estos genes y si realmente estaban asociados con una protección a la depresión. En este caso, veis que cuando menos se expresan los genes, más protección a la depresión pues, tienen los, o más baja depresión tienen los donantes. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hicimos con Drosophila. De hecho, es muy fácil regular expresión génica en Drosophila gracias a un sistema que se llama el sistema US-GAL4. Este sistema está subdividido en dos tipos diferentes o dos líneas diferentes de moscas. Una de ellas tiene un promotor que regula la transcripción de GAL4, que es un factor de transcripción. Y la otra línea de moscas tiene una secuencia de activación con una RNA de interferencia detrás. ¿Y qué vemos? Pues que cuando cruzamos estas moscas en la progenie, todos los elementos genéticos estarán juntos. Y, por ejemplo, si queremos bajar la expresión del transportador de prolina en las neuronas, pues aquí pondremos un promotor neuronal que expresará únicamente GAL4 en las neuronas. GAL4 es un factor de transcripción que se unirá a la secuencia activadora UAS y entonces se transcribirá el RNAi de interferencia contra el gen del transportador de la prolina únicamente en las neuronas. ¿Vale? O sea que nosotros buscamos el ortólogo en Drosophila de este gen del transportador de la prolina en humanos, que no tenía nombre porque no estaba estudiado, y le decidimos llamar también SLC6A20. Y después de inhibir este gen específicamente en las neuronas, lo que vimos fue que como se esperaba, después de inducir el estrés mecánico y la depresión, en los controles se reducía el número de atentos de cruzar el gap, pasar la línea de azúcar o la actividad locomotora espontánea. Pero aquellas moscas en las que se había silenciado el transportador de prolina en las neuronas, por el contrario, mostraban una resistencia a la aparición de estados depresivos. Asimismo, también probamos de bajar la expresión o de silenciar el transportador de GABA en la glía. En este caso lo hicimos en células gliales porque el transportador de GABA está básicamente expresado en la glía, no en las neuronas. Y además, también debo mencionar que en Drosophila solo hay un único ortólogo de los dos transportadores de GABA que existen en humanos. Y aquí obtuvimos pues, resultados similares. Después de deprimir las moscas, vimos que en controles nos bajaba los comportamientos voluntarios de estas moscas, mientras que el silenciamiento del receptor y el transportador de GABA nos confería una resistencia a la aparición de estados depresivos. Con esto también pudimos concluir que estos dos genes el silenciamiento de estos dos genes estaba confiriendo una protección contra estados depresivos. Como conclusiones, pues, encontramos que en humanos una alta prolina en plasma se asocia muy significativamente con la gravedad de la depresión. Además, pudimos ver que la prolina circulante estaba altamente regulada por cierta microbiota intestinal. Además, demostramos que mediante estudios de transferencia de microbiota fecal se podían fenocopiar los fenotipos de los pacientes y que después de hacer un RNA en el córtex prefrontal estaba correlacionado con la expresión génica de genes relacionados con el transporte del GABA y la prolina. Y finalmente, con Drosophila pudimos demostrar que las bacterias que eran altas productoras de GABA generaban una resistencia a generar estados depresivos, así como inhibiendo los transportadores de prolina y de GABA
en el cerebro también conferían una mejora o una prevención de la depresión. Estas conclusiones nos indican que mediante la administración de prebióticos que sean capaces, por ejemplo, de digerir la prolina o regulando la ingesta de prolina en estos pacientes, pues podemos abrir nuevas vías para el tratamiento de la depresión. Y bueno, solo dar las gracias a todo el grupo. Somos un grupo altamente multidisciplinar formado por muchos expertos. Sin todos ellos esto no habría sido posible. Me gustaría dar las gracias en especial a José Manuel, nuestro investigador principal, y también a Jordi Maineris, que ya ha sido mencionado previamente, que analizó todos los datos humanos, es un analista outstanding. Y sobre todo me gustaría agradecer al equipo del laboratorio de Drosophila, Cristina, Lisette y Irene. También a Rafael por los experimentos con ratones. Y hasta aquí. Si queréis venir algún día a Girona. Tenemos aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos un poco justos de tiempo porque me pongo nervioso pensando que tienen que coger el tren y antes tenemos que ir a comer. Pero bueno, vamos a ver si tenemos una... voy a dar paso si queréis hacer algún tipo de observación o pregunta, aunque entre nosotros y también, porque yo tengo muchas, pero quizá podemos tratarlas luego más en privado. No sé si queréis hacer tenéis alguna observación, pregunta. Vicente. Hola, buenas tardes. Gracias por las charlas. Como hay poco tiempo, voy directo a preguntaros. Bueno, una es pues tanto para José Manuel como para Ana. Puede servir. En lo relativo a los bacteriófagos, que me ha quedado una duda, porque se utilizó Drosophila también en alguno de los experimentos y bueno, mencionabais lo del que se daba el suero láctico, incluso solamente proporcionando incluso el fago, ¿no? En algún momento en el que... Entonces, sobre el mecanismo por el cual podrían directamente los bacteriófagos estar mejorando esas capacidades cognitivas, ¿pensáis que es a través de la modulación de las bacterias a las que colonizan o per se tienen algún efecto independiente de las bacterias? Entonces, no sé si habéis utilizado en el caso de las drosófilas, como es fácil que sean libres de gérmenes, alimentarlas con esos bacteriófagos en concreto y ver sin presencia de las bacterias si tiene algún efecto. Cualquiera de los dos. Bueno, de hecho, sí. O sea, nuestra principal hipótesis era más que estos fagos pues, podían probablemente regular la cognición a través de sus huéspedes, estas bacterias, pero lo curioso es que el huésped de estos fagos no es un huésped habitual de Drosophila, y nosotros solo proporcionándole el virus y no el huésped ya veíamos que había cambios a niveles de cognición en Drosophila. O sea, eso nos hacía pensar que únicamente el virus podía estar regulando la cognición. Además, suministrando solo este virus, ya vimos cambios a nivel transcripcional, a nivel del cerebro. O sea que de alguna manera, no sabemos cómo, a través de receptores o interacciones con el intestino, no lo sabemos,
está afectando Directo. la transcripción en el cerebro. MicroRNAs. Es algo que hay todavía que... Sí, de hecho estamos analizar. trabajando un poco más en este virus, a ver si en próximas ocasiones pues os podemos explicar un poco más de qué hay detrás de estos mecanismos. Muy interesante. Y pues, una segunda para Rafael. Bueno, de las conclusiones de tu charla tan interesante, vale, están aplicadas a lo que es la adicción de la comida, pero también has dicho que el mecanismo de adicción es el mismo que para drogas y demás. Entonces, las conclusiones podrían ser extrapolables en cuanto, por ejemplo, lo que decís del... o habría que probarlo, pero del prebióticos y demás para otro tipo de adicciones más allá del de la comida, también podría, a través de prebióticos... Eso es lo que pensamos. Lo que pasa es que, evidentemente, si no hacemos el experimento, no lo sabremos. Desde el punto de vista experimental, hay una pequeña limitación, y es que no podemos hacer, o sea, en un ratón, para hacer la administración intravenosa hay que hacer una cirugía a nivel de la yugular y poner el catéter directamente a nivel, o sea, que llegue hasta ventrículo, y la patencia, la permeabilidad del catéter viene a ser 3 semanas. O sea que la duración máxima del experimento son 3 semanas. Entonces, por eso los criterios de adicción que utilizamos en el ratón para la droga más fácil, que es la cocaína, son, digamos, más laxos que para el caso de la comida. Pero evidentemente tenemos que evaluarlo. Nuestra hipótesis es que sí, pero tenemos que evaluarlo. Tenemos que evaluarlo, y es un potencial que hay que testar. Gracias. Sí, allí. Por favor, si te presentas, porque... Hola, buenas. Soy Ana Adrado, soy postdoc del grupo de Alex Mira de microbiota oral. Enhorabuena por la charla, es que ha sido muy interesante y tengo mil preguntas, pero entiendo que el tiempo es reducido. Quería preguntar primero acerca de los modelos de trasplante fecal. Al hacer un trasplante fecal, ¿creéis que hay un sesgo a la hora de ver qué microbiota del intestino, teniendo en cuenta todo el tracto del intestino, qué microbiota estáis trasplantando? ¿Creéis que esas asociaciones que habéis visto pueden ser incluso más significativas si hay algún sistema también incluir a lo mejor la microbiota del intestino delgado? Eso por un lado. Os hago más preguntas y luego... Vale. Sí, formúlalas todas, sí. No, que las formule y... Luego, otra pregunta que tenía era, ¿habéis visto esas correlaciones con, obviamente, la función cognitiva y el tamaño de distintas partes del cerebro por resonancia, y correlación con también presencia de distintas bacterias? ¿Eso quiere decir que a lo mejor el tamaño de distintas áreas del cerebro pueden desarrollarse, o sea, pueden definirse en momentos tempranos de desarrollo del cerebro? ¿Qué implicaciones tendría eso a la hora de las dietas o introducción de alimentos en infantes? Y la última pregunta, ya termino, es, ¿habéis visto que esa asociación con Blautia que veíais con animales, también la habéis visto, verdad, en humanos? ¿Se puede hacer ese screening con otras, antes de dar a lo mejor un diseño de experimental animal, que entiendo tiene muchas complicaciones? ¿Se puede hacer ese screening, o ese screening existe con otras adicciones? Muchas gracias. Sí, empiezo si quieres con Blautia. Con Blautia, como te comenté, el experimento es muy difícil, pero el experimento ahora mismo está en curso. Lo hemos conseguido a través de una colaboración. Hemos conseguido que nos suministren Blautia, y ahora mismo estamos ya en el periodo tardío de entrenamiento de los animales. Entonces, te digo lo mismo que para los prebióticos. Nosotros creemos, y además que esto te lo encuentras con la mayor parte de las adiciones, tienes una serie de mecanismos que son en común. Y si tú vas hasta incluso tratamientos,
tú tienes tratamientos que son en común entre diferentes adicciones. En una naltrexona tienes un propio que está en común en diferentes adicciones. Entonces, nosotros creemos que si pudiéramos hacer experimentos con la Blautia, el problema es la limitación de conseguir la Blautia. Pero si nosotros pudiéramos conseguirlo, evidentemente. Nosotros, y además el modelo que te anticipo que queremos utilizar es el más fácil, la adicción a cocaína. Y respecto a las otras dos preguntas, la primera, tiene razón. Es decir, que la equivalencia que hay entre microbiota humana y microbiota morina, ya sabes que solamente está a nivel del 10% de especies. Entonces, alguna de esta microbiota que tú estás inoculando se implantará. Tenemos el efecto confusor de los antibióticos previos. No tendrá el mismo efecto en todos los ratones igual, y el antibiótico tendrá un perfil, un espectro antibacteriano específico. Pero a pesar de todas estas limitaciones, a pesar de que poca de la microbiota se implantará y de forma estable, lo que nos sorprende es cómo hemos podido reproducir estos fenotipos aún teniendo en cuenta estas limitaciones. Es decir, que si pudiéramos intentar replicar y que de forma estable se establezca una microbiota específica que encontramos en humanos asociadas a memoria, probablemente optimizaríamos todavía más el resultado. ¿Sí? Es un resultado muy sucio. Estamos haciendo a ciegas. Pero si pudiéramos hacer de forma concisa, dirigida y con especies bacterianas específicas, por ejemplo, Blautia o otras que hemos encontrado asociadas a diferentes fenotipos, muy probablemente todo mejoraría. Es decir, que es mi impresión. Y respecto a la segunda parte de hasta qué punto esto es un efecto que se arrastra desde el desarrollo del infante, pues sería magnífico poderlo reproducir. Y de hecho existen grupos precisamente aquí en Valencia que están estudiando, estáis en conexión con ellos, en los primeros estadios, los primeros años de vida, la asociación que hay entre la microbiota del niño y el desarrollo cognitivo del niño. Es decir, que esto es una pregunta muy interesante que muy probablemente valdrá la pena testarlo, valdrá la pena, eso es catalán, perdón, ¿eh? Sí, valdrá la pena, se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Bueno. Muy bien. Pues la doctora, te referías a colaboraciones con la doctora Pilar Francino, pues está en Pensilvania. Me lo dijo antes de ayer. Muy bien, es que yo me pongo nervioso pensando en que los colegas se tienen que ir y antes tenemos que irnos a comer. Entonces lo voy a cortar aquí. No sé si alguna pregunta más, si no lo hubiere. Bueno, yo os tengo que felicitar. Tengo muchas cuestiones. Con el tema de la Blautia, ahora lo hablamos en la comida, por lo que nosotros hemos descubierto en Blautia, pero es en otro tipo de nivel. Pero sí que quiero indicar que el género o algunas especies de este grupo son muy importantes en la evolución humana. Entonces, en fin, son cosas que observas como de manera colateral o con otro tipo de estudios llegar a ver la relevancia que tienen determinados grupos, y bueno, de esto vamos a hablar un poquito después. Bueno, pues muchas gracias, ha sido fascinante, os quiero agradecer, ha sido un nivelazo y como ya había comentado, creo que ha valido la pena, sobre todo que quede la grabación, haya más o menos gente, o no es la mejor época, pero bueno, a quienes han estado interesados, y luego haremos nosotros divulgación a través del vídeo que ya os he comentado, queda grabado y puede tener todo el mundo acceso, y por supuesto vías de conectar con vosotros si tuvieran interés a través de esta exposición que queda grabada. Bueno, pues agradecer la asistencia. El martes que viene el doctor Vicente Pérez Brocal hará el Fisabio Break, que es el tercero, que lo he puesto aquí claro a que lo dé, porque él también trabaja en este asunto, y el Fisabio Break es una actividad de investigadores junior o no tan juniors internas dentro de la fundación que dan la charla, y eso será el martes que viene, aunque lo hará online. Pues muchas gracias por vuestra asistencia, y hasta el próximo evento, que será sobre otro asunto relacionado con la epidemiología y la salud pública antes de final de año, esperemos.
Muchas gracias.